Muy bien, pues muy buenos días. Les doy la bienvenida a este seminario de procesamiento cognitivo y desarrollo del cuerpo académico del mismo nombre. Para mí es hoy un honor recibir a la doctora Adriana del Palacio González y permítanme leer brevemente algunos aspectos de su carrera. Ella obtuvo su licenciatura en psicología con honores en la licenciatura en psicología por la UNAM. Después obtuvo su maestría en psicología clínica por la Universidad de New Brunswick en Canadá, al igual que su doctorado en psicología clínica en la Universidad de New Brunswick, también en Canadá. Y también tuvo una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación de Memorias Autobiográficas del Departamento de Psicología de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Actualmente es profesora asociada del Centro de Investigación de Alcohol y Drogas de la Universidad de Aarhus en Dinamarca. Tiene varios reconocimientos, quisiera mencionar dos de ellos, del Premio Aristóteles 2017, del European Federation of Psychology Association, to Conamore, es un collective prize for contribution of the psychology science, y también el Snodgrass Prize for Graduate Students, que recibió en 2014 por el mejor artículo publicado por un estudiante de posgrado. Tiene diversos artículos de investigación, ha supervisado varias tesis, incluso ahorita se encuentra co-supervisando tesis en la UNAM. Y pues para mí es un gusto recibir a la doctora Adriana en esta mañana en el seminario. Y Adriana, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Adelante. Bienvenida. Gracias, Alfonso. Gracias. Y también gracias a ustedes por la oportunidad de que pueda presentar mi trabajo. De hecho, el trabajo que voy a presentar hoy es casi todo derivado de la estancia postdoctoral que mencionaste en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Antes de que empiece, dos notas al lado. Una es que van a notar que hay algunos acentos o tildes que me faltan a mi presentación, complicaciones con los teclados de diferentes idiomas, así que disculpas. Y la otra es que no estoy segura exactamente de dónde estoy viendo porque tengo dos pantallas, una con mi presentación abierta y otra computadora al lado para poder ver a la audiencia. Entonces voy a estar un poco viendo a los dos lados. Y como mencioné, hoy voy a hablar sobre todo del trabajo que hice durante varios años en recuerdos autobiográficos, sobre todo en poblaciones que tienen sintomatología de ansiedad y depresión. Y también quiero conectar un poco con la presentación clínica de pacientes de hueso y carne, de carne y hueso, se dice, que ahora veo también, porque hace un año, después de muchos años de suspender el trabajo clínico, hace un año regresé a trabajo clínico con una práctica privada y de hecho este trabajo con los recuerdos autobiográficos ha sido muy útil, mucho más útil de lo que me hubiera imaginado al ver a mis pacientes y poder entender muchos de sus pues quejas o problemas desde un punto de vista muy integrado de ciencia y de práctica, pero también de un lado de sensibilidad ante los cuadros que presentan ellos. Bueno, este es un resumen un poquito de lo que voy a tratar de cubrir hoy. Espero que no me extienda demasiado. Entonces voy a empezar con, de hecho es un poco la historia de también cómo yo llegué a este tema de recuerdos autobiográficos, viniendo de una formación clínica y después cómo me incorporé a un centro donde la investigación era más básica, en el sentido que no era totalmente enfocado a poblaciones clínicas con psicopatología, pero también refleja un poco el proceso, creo, de la investigación en el área o tratando de hacer dos perspectivas que converjan un poco más porque han sido muy paralelas sin que haya tanto integración. Entonces voy a hablar un poco de los modelos clínicos, de las memorias, de los recuerdos intrusivos que sobre todo han sido investigados en el trastorno por estrés postraumático, pero también un poco en depresión. Después voy a presentar más la visión básica de modelos cognitivos desde un punto de vista no patológico y después tratar de
integrar un poquito estas dos líneas, que fue lo que hice en mi posgrado, en mi postdoc. Okay. Como mencionaba, lo primero es que los recuerdos intrusivos, la terminología en sí, para empezar, esto de intrusivo, es una idea que, bueno, la terminología viene de de una perspectiva clínica. Entonces, al dar este nombre o esa terminología de intrusivo, inmediatamente se comunica una idea de algo que es, pues, no bienvenido en tu mente, algo que te molesta mucho. Y en efecto, casi siempre se contextualiza los recuerdos intrusivos a eventos o sucesos traumáticos. De una forma más coloquial, menos patológica, se puede decir que los recuerdos intrusivos son recuerdos que vienen a la mente sin que uno quiera, que son negativos, que para las personas se sienten como algo muy difícil de confrontar y que de preferencia uno quiere no pensar en ellos. También hay esta idea de que son recurrentes, de que vienen a la mente muchas veces o de forma incontrolada. Y a un nivel un poco más de fenomenología, de cómo se visualizan en la mente, también se ha dicho que suelen estar desfragmentados, o sea, como que hay pedazos de recuerdos que no siempre están bien integrados. Y como ya mencionaba antes, es muy importante también la reacción de las personas ante estos recuerdos cuando vienen a la mente. Casi siempre las personas tratan de suprimirlos o de evitar cualquier elemento en el contexto que pueda hacerles recordar, y en otros casos genera rumiación o rumia, no estoy segura cómo se dice en español ya, pero es este pensamiento constante en el que uno siente que no tiene control de la forma de pensar en ciertos sucesos que han pasado. Desde el punto de vista clínico, siempre se les ha tratado como un caso especial de la memoria autobiográfica. De hecho, no me voy a meter mucho en todos los modelos clínicos, pero hay incluso modelos clínicos que dicen que los recuerdos intrusivos tienen un procesamiento y están neuralmente o neurológicamente, tienen diferentes sistemas de representación y correlatos neurales diferentes a otros tipos de recuerdos autobiográficos. Y de hecho, esta es una de las partes que más se discute desde un punto de vista básico, no clínico. Uno de los primeros puntos en cuestionar en qué grado los recuerdos intrusivos son un caso especial o un fenómeno patológico viene cuando se dan cuenta que los recuerdos intrusivos no son exclusivos del trastorno por estrés postraumático, y se empiezan a estudiar también en personas con depresión. Y básicamente son muy similares, sobre todo en la forma en que las personas se relacionan con esos recuerdos, que otra vez hay un intento por suprimirlos o evitarlos. También se interpretan, hay una serie de interpretaciones metacognitivas que son señales o signos de locura o de que la mente ha perdido el control. La gran diferencia es que en depresión estos recuerdos intrusivos no necesariamente están vinculados a eventos traumáticos, entonces pueden estar vinculados a otro tipo de sucesos que son negativos, pero no traumáticos. Entonces, desde ahí ya se empieza a ver que esta condición de que el recuerdo intrusivo está vinculado a un suceso traumático, pues realmente no se cumple, o al menos no se cumple en otros trastornos psicológicos o en personas que no tienen recuerdos de traumas, pero pueden tener recuerdos intensos y que causan malestar, a pesar de estar relacionados con un evento traumático. Ahora, esta es la visión un poco clínica. Desde el punto de vista más cognitivo y básico, no se usa la terminología del mismo modo, o sea, no existen los recuerdos intrusivos. ¿Por qué no existen? Pues porque se ven básicamente como un tipo más de recuerdo episódico,
Quiere decir que se recuerda un evento o un suceso dentro de un periodo concreto. Hay muchos modelos de memoria autobiográfica desde un punto de vista más amplio. Este es un ejemplo de uno de los muchos modelos de memoria autobiográfica. Y aquí podemos ver que la memoria autobiográfica tiene niveles como de jerarquía, que básicamente van de algo muy general, semántico, como poder hablar de mi historia de vida en una narración amplia y después poder hablar en periodos más concretos de la vida o por temas, relaciones, trabajo, educación, familia, etcétera, hasta poder rescatar de la mente o de los recuerdos sucesos mucho más específicos. Y en este nivel es cuando se habla de recuerdos episódicos. Entonces, los recuerdos intrusivos, pues en realidad es una forma de recuerdo episódico que tiene ciertas cualidades, que es lo que vamos a describir en un momento. Bueno, este nivel de recuerdo episódico, pues tal vez para el laboratorio aquí del doctor Díaz, pues se puede investigar desde muchos puntos de vista, obviamente. Hay investigación neurológica sobre cómo los diferentes... se me van las palabras en español, disculpas. Cómo se conectan diferentes redes neurales cuando se rescatan diferentes recuerdos. Se puede estudiar desde un punto de vista fenomenológico, que es lo que he hecho yo más en mi trabajo. ¿Qué es esto de estudio fenomenológico? Pues es básicamente cómo se viven o cómo se sienten, cómo se experimentan estos recuerdos. La visión más subjetiva de estos recuerdos. Entonces, pues hay muchas preguntas que se pueden hacer a las personas sobre sus recuerdos y se pueden medir y caracterizar estos recuerdos en diferentes variables, como qué tan vívidos son, qué tan frecuentes son, qué tan remotos, antiguos o recientes son, y muchas variables relacionadas con la emocionalidad, que es la parte que a mí más me interesaba cuando empecé esta investigación. Y también se puede estudiar el mecanismo que se usa para que estos recuerdos sean recuperados. También hay toda una serie de investigación en cuáles son estos mecanismos de recuperación y hay diferentes posturas en cómo se les puede llamar estos mecanismos de recuperación. Y hoy solo me voy a enfocar a uno de los tantos modelos de recuperación de los recuerdos autobiográficos. Desde un punto de vista se puede hablar de una recuperación involuntaria o espontánea versus una recuperación estratégica o voluntaria. La estratégica o voluntaria tiene que ver con recuperar un recuerdo basado en una meta que se tenga. Por ejemplo, cuando te preguntan algo y tienes que responder con algo que tenga sentido esa pregunta. En fin, necesita una serie de pasos cognitivos. Pueden ser muy rápidos, pero hay una dirección en tu proceso cognitivo, mientras que la involuntaria se vive o se siente como algo que simplemente brotó en tu mente de la nada. Y se le puede también ver como un proceso asociativo sumamente rápido. Desde esta postura en donde se comparan estos dos mecanismos de recuperación, podemos ver similitudes y diferencias entre los recuerdos voluntarios y los recuerdos involuntarios. Las similitudes es que, contrario a lo que mucha gente piensa, la mayoría de nuestros recuerdos son positivos, ya sea que sean involuntarios o voluntarios. La mayoría se refieren a sucesos que pasaron a una distancia similar en el pasado, o sea, una distancia similar de cuando pasaron al presente o antigüedad, no sé cómo se le puede llamar a esta forma. También la importancia de estos eventos tiene una importancia similar en tanto qué tanto te definen como persona o tienen una parte importante de tu vida. Y también la frecuencia con la que se les recupera es similar. Toda esta investigación, hay muchísimos estudios con poblaciones normales, voy a decir sin patología, en donde muchos de estos
similitudes se han comprobado muchísimas veces. Pero también hay ciertas diferencias. Bueno, la primera y más importante es el mecanismo y el grado de esfuerzo en que la persona necesita poner para poder recuperar el recuerdo. Y otra diferencia grande es que los recuerdos involuntarios tienden a ser más específicos, y eso quiere decir en un periodo concreto de tiempo, en un lugar de tiempo. Y otro aspecto muy importante es que los recuerdos involuntarios tienen un efecto emocional más pronunciado cuando vienen a la mente. Yo usé este dibujito para representar cómo yo entiendo los recuerdos involuntarios. Yo los veo como gotas de agua que vienen de la nada y que cuando llegan a la mente, como a esta superficie, cuando nos damos cuenta o somos conscientes de que están en la mente, tienen un impacto en nuestra emocionalidad. Y esto lo podemos medir con diferentes índices o a través de diferentes preguntas. Por ejemplo, cuando les preguntamos a las personas su experiencia cuando han recuperado involuntariamente un recuerdo, les podemos preguntar si hubo una reacción física, por ejemplo, puede ser positiva o negativa. No sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa muchísimo. Cuando voy caminando y me acuerdo de cosas chistosas del pasado y sonrío. Eso es una reacción física basada en el recuerdo. Obviamente puede pasar también en el otro sentido, en un sentido negativo. Tienen un impacto en el estado de ánimo y los describen como emocionalmente más intensos comparados a los voluntarios, a los recuerdos voluntarios. Bueno, aquí quería representar cómo los recuerdos involuntarios están asociados con algún estímulo ambiental, también pueden ser estímulos internos que generan, sin que nosotros nos demos cuenta o sin mucho trabajo mental, estos recuerdos para que vengan a la mente. Comparados a los recuerdos voluntarios, yo diría que el voluntario es en donde hay cierto control, a veces no total control, pero en el que podemos decidir qué tanto recordamos, cuándo recordamos o qué recordamos y qué recuperamos en la mente. Esta ligera o muy importante diferencia, muy importante de vista de esfuerzo cognitivo, es importante porque precisamente este tiempo que tenemos para decidir qué recuperar o seleccionar un recuerdo también es una oportunidad para prepararse emocionalmente, mientras que en el recuerdo involuntario no hay esa oportunidad de prepararse emocionalmente al recuerdo que llega a la mente. Ahora, ¿cómo se pueden observar estos recuerdos involuntarios en personas que experimentan diferentes tipos de sintomatología? Hoy está interesada en esto porque, aunque ya sabíamos de otros estudios que los recuerdos involuntarios tienen un efecto emocional más grande que los voluntarios, no había muchos estudios con poblaciones clínicas viendo al recuerdo desde un punto de vista no patológico. Y también quería extender a aspectos de regulación emocional, porque se habían preguntado impacto en el estado emocional o reacción física ante el recuerdo. Pero yo quería ser más concreta en aspectos de regulación emocional. Y con base en esta pregunta muy general, desarrollé, bueno, yo 2 estudios y colaboré en un tercer estudio que voy a presentar muy brevemente ahorita. Y en los 3 estudios usamos un método naturalista, que también voy a explicar brevemente. ¿Y por qué la regulación emocional? Bueno, primero porque es otra faceta más de los aspectos emocionales que se podían investigar y que no se habían investigado sistemáticamente desde el punto de vista de cognición básica de los recuerdos involuntarios y voluntarios, y porque obviamente cuando pasamos estas teorías o modelos a poblaciones con psicopatología, es obvio que las personas, bueno, está bien esclarecido que las personas con ansiedad y depresión y otros trastornos psicológicos tienen déficits en regulación emocional muy generalizada.
Entonces, si estamos asentando que los recuerdos involuntarios tienen un impacto emocional más pronunciado que los recuerdos voluntarios para cualquier persona, entonces para mí se vuelve muy importante saber qué hacen las personas con psicopatología cuando una emoción es evocada por estos recuerdos involuntarios. Desde mi punto de vista, esto parecía ser como una de las respuestas claras a decir qué estaba pasando con los llamados recuerdos intrusivos. La regulación emocional, bueno, también es un concepto multidimensional, tiene muchos aspectos y yo me enfoqué a las estrategias que las personas usan para tener una influencia en sus emociones. Y esto puede ser generar la emoción en sí, puede ser incrementar o disminuir la intensidad de sus emociones. Hay muchísimas estrategias de regulación emocional y es todo otro tema que podrían haber 50 seminarios solo de regulación emocional, pero solo para mencionar muy brevemente, pues las personas con psicopatología tienden a usar excesivamente o de una forma rígida ciertas estrategias como la supresión emocional o la rumiación, o rumia, creo que es la palabra adecuada. Perdón. Y tienen menos tendencia o no saben usarla efectivamente estrategias como la revalorización, que en inglés es reappraisal, o reflexión. Estas son las típicas estrategias que vienen, se estudian en depresión y ansiedad, pero hay otras como la distracción o como voy a mencionar más adelante, simplemente la aceptación de las emociones, que no es ninguna estrategia, sino que tener una postura diferente a tus emociones en la que no quieres trabajar o cambiar directamente tus emociones. Respecto al método que usé en los estudios que voy a presentar, les mencionaba que usé un método naturalista, que es uno de los métodos más usados en el laboratorio donde estaba haciendo mi postdoc. Y así como ven en estas fotos, todavía usábamos, o las personas que siguen allá creo que todavía siguen usando paper and pencil. Y les dábamos un cuadernito chiquito que llevaban la gente, los participantes, con ciertas preguntas clave sobre la fenomenología o características de sus recuerdos. Y ahí ponían notitas muy chiquitas sobre sus recuerdos involuntarios. Nosotros les decíamos cuántos tenían que recabar durante un periodo de tiempo. Después transferían esos recuerdos a un cuadernillo con algunas preguntas de seguimiento. Y obviamente las partes que a mí me interesaba más es la intensidad de sus emociones, el tipo de emociones que experimentaban con los recuerdos y qué estrategia estaban usando para responder a sus recuerdos. Esto se hacía con recuerdos cotidianos, o sea, con cualquier recuerdo que viniera a la mente. Podría ser una cosa traumática, algo difícil o algo placentero. Y una serie de otras características de los recuerdos. Les pedimos, en todos los 3 estudios, les pedimos que hicieran esto para recuerdos involuntarios. Se pasaba una hora, bueno, no una hora, 30 minutos con cada participante para esclarecer muy bien qué queríamos decir con recuerdos involuntarios y qué queríamos decir con recuerdos voluntarios. Para los recuerdos voluntarios les dábamos un prompt diario en el cuadernillo para que respondieran a un estímulo en específico para generar un recuerdo en específico. Si tienen más duda del método, podemos hablar en las preguntas. En el primer estudio, entonces empiezo con los 3 estudios. Cada uno son muy similares, pero cada uno tenía variaciones importantes. Podía como construir la historia uno tras otro para reforzar ciertos puntos. El primero fue con estudiantes de Dinamarca, estudiantes jóvenes, la mayoría mujeres. Fue muy difícil conseguir hombres, pero las personas que hacen investigación en psicología ya saben que esto es un problema difícil de resolver, sobre todo dependiendo del tema. Cuando
preguntas a las personas si quieren participar en un estudio de recuerdos autobiográficos, los hombres no están tan emocionados sobre esta idea, pero en fin. En este, que fue el primero de la serie, para mí lo más importante fue examinar el uso de la regulación emocional. Y como habíamos sospechado, al igual que otras facetas de la respuesta emocional con los recuerdos involuntarios, también había una diferencia clara con el uso de regulación emocional. Pregunté sobre 5 diferentes estrategias y 4 de ellas se usaban con mayor grado cuando una persona tenía un recuerdo involuntario comparado con un recuerdo voluntario. Esto fue como el primer paso a establecer este aspecto de la regulación emocional. El segundo paso fue extenderlo a un grupo un poco diferente en el sentido de síntomas. El primero estaba más enfocado a depresión moderada. No estaban clínicamente diagnosticados, pero estaban, sí, con síntomas entre moderados y graves. Entonces, muchos, si no, no creo que todos, pero la mayoría posiblemente tenían depresión clínica. El segundo fue con ansiedad social. Y igual, no estaban diagnosticados los participantes, pero igual traté de encontrar, hice un tamizaje para encontrar estudiantes que estuvieran más o menos en el rango alto. Y la extensión importante fue la pregunta sobre eventos mentales involuntarios que no son recuerdos, sino que son proyecciones hacia el futuro. Y ahorita voy a esclarecer por qué esta extensión es conceptualmente muy importante. El primer paso fue que replicamos o consolidamos los patrones de recuerdos involuntarios en cuanto al esfuerzo por regular las emociones. Otra vez, los recuerdos involuntarios estaban asociados con mayor esfuerzo para tratar de regular la emoción. Y lo que les comentaba de la extensión importante de los eventos al futuro es porque una de las preguntas cruciales en los recuerdos es de en qué grado los factores contextuales durante el evento o durante la fase de codificación o encoding, en qué grado eso puede afectar cómo el evento, cuando se recuerda, se reexperimenta y cómo se vive o cómo se vive emocionalmente. Pero si estamos hablando de eventos al futuro que no han pasado, entonces aquí no hay encoding, no hay codificación porque es un evento que no ha pasado todavía. Entonces, si podemos ver que hay un patrón emocional semejante en proyecciones al futuro que no han sucedido, al de los recuerdos, para nosotros esto es es un aspecto crucial en el sentido de que hay algo más que no es los factores contextuales de codificación que están afectando cómo las personas responden emocionalmente a sus cogniciones espontáneas o a sus eventos mentales espontáneos. Y esa es una de las conclusiones más importantes de este artículo. Y que tiene otras implicaciones también para todo este aspecto de los recuerdos traumáticos. Y el último artículo, ya fue liderado por 2 colegas en Escocia, en la Universidad de St. Andrew, y ellas trabajaron con personas que son estudiantes, pero ellos estuvieron clínicamente diagnosticados con historia de depresión, pero que en el momento del estudio estaban en remisión. Y esta muestra de participantes era desde el punto de vista teórico también es muy importante, porque si estamos viendo que hay sesgos emocionales durante fases de depresión o ansiedad social más o menos activa o cuando están los síntomas elevados, ¿qué pasa con estas personas cuando
ya no están en una fase activa o cuando tuvieron depresión en el pasado, pero ya se recuperaron. Si se pueden ver que todavía hay sesgos emocionales, entonces se puede hablar de que el sesgo emocional representa una vulnerabilidad para que estas personas vuelvan a sufrir de depresión o de otro trastorno dentro de la familia internalizada, que son ansiedad, depresión, estrés postraumático, etc. Pero si ese rasgo emocional ya no está presente cuando están en remisión, entonces quiere decir que lo que vimos antes es más bien como un efecto colateral de tener síntomas elevados, pero no de una vulnerabilidad presente, constante. En ese sentido, esta población es muy importante. Y otra extensión que se hizo aquí es relacionar las respuestas emocionales con el nivel, el rasgo de atención plena, que en inglés se le conoce como mindfulness. ¿Por qué estábamos interesadas en el mindfulness? Porque esta perspectiva de, pues no solo, bueno, ahora se usa como un tratamiento, pero también es una perspectiva simplemente de relacionarse con como la vida interna de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos o emociones. Desde el punto de vista de esta perspectiva, lo que se fomenta es tener una postura de aceptación y de no reactividad ante, como lo mencioné, la vida interna de pensamientos o recuerdos y emociones. Entonces, sospechábamos que las personas que estuvieran altas en mindfulness o que tuvieran estas habilidades bien desarrolladas, pues posiblemente reaccionarían tal vez muy similar en sus recuerdos involuntarios y voluntarios. No sé, esperábamos alguna diferencia dependiendo del grado de la habilidad en mindfulness. Y lo que encontramos es que en efecto las personas que tienen la habilidad de mindfulness más desarrollada tendían a controlar sus recuerdos menos, pero esto fue tanto para perdón por el error ahí, pero esto fue tanto para recuerdos involuntarios como voluntarios, y también tendían a usar más una estrategia de regulación emocional conocida como reappraisal, o creo que se dice reevaluación, pero sobre todo para los recuerdos involuntarios. Y en cuestión de la vulnerabilidad, en cuestión de qué tanto afecta tener una historia de depresión o no, encontramos muy poquitos efectos porque investigamos esto en 5 diferentes estrategias de regulación y tanto para recuerdos involuntarios y voluntarios, y solo encontramos un efecto en el de rumiación para recuerdos involuntarios, pero siempre y cuando los niveles de mindfulness, la habilidad de mindfulness fuera baja. Lo que quiere decir que en general estas personas no presentaron una vulnerabilidad en cómo responden a sus recuerdos. Tenían una vulnerabilidad solo cuando tenían problemas de mindfulness, pero las demás personas que habían tenido depresión, pero que habían, pues no sé si necesariamente corrigieron o elevaron o practicaron mindfulness, no lo sé, pero las personas que eran mejor con mindfulness no parecen tener una vulnerabilidad en cómo responden a sus recuerdos involuntarios o voluntarios. Poniendo en conjunto algunos de los hallazgos de estos 3 estudios y otros que no he presentado de muchos de mis colegas en el postdoc, algunas de nuestras conclusiones es que los recuerdos involuntarios tienen un impacto emocional más marcado que los recuerdos voluntarios. Y esto se puede observar no solo en recuerdos traumáticos, pero también en recuerdos cotidianos. Y esto también pasa en las personas sin psicopatología. Sin embargo, la forma de entender los recuerdos intrusivos puede ser explicada por este efecto de los recuerdos involuntarios, porque no tenemos una oportunidad para prepararnos y regular emocionalmente antes de que el recuerdo surja en nuestra mente.
y cuando ya surge, las personas con psicopatología tienden a tener una reacción desadaptativa o no muy benigna para sus recuerdos. Los recuerdos involuntarios se asemejan a las proyecciones hacia el futuro, involuntarias, y como dije, esto pone en cuestionamiento el papel de los factores contextuales durante la codificación. Y hay otra línea de investigación que también converge un poco en esta visión, en el sentido que se puede tener reacciones traumáticas parecidas al estrés postraumático aún cuando no se ha vivido directamente un evento traumático. Ahora en el DSM-5 creo que es algo como trauma vicario. Entonces, todo esto pone en cuestionamiento en qué grado los factores de codificación, cuando el evento pasó, o si el evento tiene que pasar para poder experimentar reacciones emocionales intensas parecidas a las del estrés postraumático. Como mencioné antes, hay una serie de sesgos emocionales que no son específicos a la forma en que uno recuerda, que son muy pervasivos en depresión y ansiedad, que esto se puede ver en una gran cantidad bueno, no una gran cantidad, pero en varios tipos de recuerdos, como ya mencioné, se les puede ver en los recuerdos cotidianos, en los voluntarios, y por ende esta desregulación emocional más generalizada puede explicar la otra parte de los recuerdos intrusivos. Entonces hay dos factores, uno que tiene que ver con el mecanismo de recuperación involuntaria y otra que se conjunta con vulnerabilidades emocionales independientes a los recuerdos. Mi forma de no de aplicar, sino simplemente de entender e integrar esto cuando veo a las personas en mi clínica, es que definitivamente veo que los pacientes con depresión y estrés postraumático tienen una relación incipiente y distante con sus emociones. Algunos de verdad no tienen un lenguaje para hablar de sus emociones, no saben si están sintiendo X, Y, Z. O tienen una forma muy general de hablar de sus emociones. Definitivamente veo muchísimo emotional suppression, como se diría creo que en lenguaje muy coloquial, personas sumamente reservadas que no hablan mucho de sus dificultades o incluso de sus cosas positivas con otros, como que no comparten mucho o expresan mucho sus emociones. Les mido también a todos mis pacientes mindfulness, las habilidades de mindfulness, y salen muy bajos. Entonces, sí veo definitivamente estos problemas de regulación emocional son muy extensos y pervasivos. No son únicos de eventos difíciles y negativos. Sin embargo, cuando una persona viene con estrés postraumático, bueno, de hecho el primer paso es que, dependiendo de si han tenido tratamiento antes o no, algunos han tenido tratamiento antes y pueden decir lo que quieren desde el principio, pero otras personas toman meses en decir realmente que quieren trabajar con eventos traumáticos, que es un claro indicio de evitación a las emociones y a los recuerdos. Pero también cuando se les examina de una forma más amplia, se puede ver que estos patrones de evitación a las emociones y a ciertos pensamientos no son únicos de ese evento traumático. Entonces hay que encontrar un balance muy cuidadoso en cómo se le da importancia a los eventos traumáticos, pero también se trabaja de una forma más amplia para atacar, o si se lo puede decir de esa forma, a esos rasgos, sesgos emocionales incognitivos que son más generalizados y que no se enfocan únicamente al suceso traumático. Y sí, con esto finalizo.